Dice así la Escritura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así. Así dijo Jehová, Isaías 49:8. En tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te ayudé y te guardaré. Y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre, ni sed, ni calor, ni el sol les fatigará, porque el que tiene de ellos misericordia, ayúdenme, los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, y aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinín. Amén. Isaías 49 nos habla de que Dios crea, Dios hace, Dios escribe la historia antes de que suceda. Esto se llama propósito. Él nos predestina para la salvación. Él preparó a Cristo antes de la fundación del mundo. Esto se llama plan perfecto, propósito de Dios. En eso andamos. Y a Isaías, al igual que los otros profetas, los llamó por profeta a las naciones. Aún, ¿se acuerda que cuando estaba pequeñito, en el vientre de la mamá, ya tocamos ese tema? Dios estaba ahí dándole forma al ministerio de Isaías. Y nos dimos cuenta en lo que llevamos estudiando, que Dios tiene un plan y lo va, ¿se acuerdan?, a cumplir. Y Él provee ¿para qué? Para su plan, para su propósito, y nos forma para ese plan y propósito de Él. Somos prosperados en su propósito, y fuera de ese propósito estamos siendo resistidos por la voluntad de Dios y no vamos a prosperar. Y nos dimos cuenta que Dios en Cristo provee 3 necesidades básicas que tenemos. ¿Alguien se acuerda? Arrepentimiento, indistintamente, comunión con Dios y salvación. Con eso ya viene la restauración, la justificación, pero mi alma necesita comunión con Dios, porque desde el Edén fuimos separados de la comunión con Dios por la rebelión de nuestro corazón. En Adán todos pecaron. ¿Me llevan la idea? Pero para eso necesitamos arrepentirnos, y Dios provee en nosotros arrepentimiento, y esto nos abre la puerta a la eternidad. Y esas 3 cosas están en la persona de Cristo. ¿Usted con eso ya está? Completo. Listo. Pero Dios en su misericordia, con su gran amor con que nos amó, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, nos añade algo que yo les llamé hace algunos meses los réditos de la salvación. ¿Se acuerdan qué es? Que siendo despreciables, Él nos hace habitar en familia, nos regala congregación, nos regala hermanos, provee para nuestras necesidades. O sea, Dios la sacó del estadio, nos dio lo suficiente y necesario, y aparte de eso nos consiente. Por favor, chequen una imagen que tiene 15 promesas que hay en este texto. Este texto que estamos estudiando es bastante intenso. Vamos a verlo. Esas promesas están desde el verso 7, dice que Dios es fiel, que Dios nos escoge, que Dios nos oye, que Dios provee ayuda. Estoy sobre el verso 8, que Dios nos guarda, que Dios nos restaura, que Dios nos hace heredar lo que no éramos dignos de heredar, que Dios nos vuelve mensajeros de libertad, que Dios nos apacienta, que Dios nos sustenta con pan, con agua, nos protege, nos guía. Esas 15 promesas están ahí. Pero aún no viéndolas cumplidas
De pronto con mis ojos miopes, yo ya en Cristo estoy completo. Lo tenés claro, lo tenemos claro, ¿cierto? Bueno, ahora estamos estudiando alguna de esas promesas que el Señor extiende más allá de la salvación. Estamos en el verso 10. Voy nuevamente al texto, dice así: no tendrás hambre, ni sed, ayúdenme, ni el calor te afligirá. Dios para el hambre provee pan, para la sed provee agua y para el sol provee sombra. Cristo es el pan de vida. La palabra es verdadero pan. ¿Me hago entender? Dios da verdadera provisión para nosotros. Cristo es el agua que necesitaba mi alma cuando estaba en el desierto, muerta en delitos y pecados. El Espíritu Santo es el agua que me lava de los pecados. Juan 15 dice que ustedes ya están limpios, hablando de la palabra y hablando del Espíritu Santo. Y el Señor en el Salmo 23 dice que Él nos va a proteger. Y en el Salmo 91 dice que hay una sombra. Dios en Cristo proveyó todo lo que mi alma desea, y todo lo que mi alma necesita, y aún los deseos de mi corazón. Descanso para mi alma. ¿Cuántos de ustedes no han pasado momentos en que necesitan un descanso? A veces somos asediados por nuestras malas acciones, por las acciones de otras personas, por la naturaleza circundante, que es un mundo en degradación. ¿Eso nos aflige o solamente a mí me aflige el estar en ciertos momentos de la vida? Cuando se acaba el gas, cuando soy repudiado, cuando soy rechazado, cuando tengo conflictos en casa. O solamente yo tengo conflictos en casa. Usted y yo estamos en la misma banca. O sea que usted tiene cara de sospechoso, que necesita esa gracia especial cada día. Y por favor, vamos a ese texto donde quedamos, Job 36, 15 y 16. ¿Se acuerdan de ese texto? Ahí quedamos, Job 36, 15 y 16. Al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Lo tenemos en la versión DHH, Chequina. Ayúdeme con esta. Por medio del sufrimiento, Dios salva al que sufre. Por medio del dolor, lo hace entender. Aquí quedamos ya el domingo pasado, ¿se acuerdan? Hay que tener algo muy claro, que los únicos sufrimientos que salvan son los sufrimientos de Cristo en la cruz de Calvario. ¿Por qué hay unas tendencias orientales donde hablaban del nirvana? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes alguien ha escuchado esto? Que infligiéndome dolor, yo puedo alcanzar un nivel superior de existencia o de salvación. Y esto se coló dentro de la cultura bíblica, donde algunos decían, pero yo soy piadoso y he cumplido con todo lo que la ley me manda. ¿Se acuerdan? El joven rico dijo, yo eso lo he guardado desde mi juventud. Pero ese guardar desde la juventud implicaba reducirse en él para hacer misericordia con los demás, para cumplir toda la ley. Y él creía que con esa reducción de su existencia, estaba haciendo mérito delante de Dios para llegar a Cristo y decirle, eso no tiene mérito, necesitas lidiar con la condición de tu corazón. Dios salva a los que sufren mediante el sufrimiento. Pero mire cuál es el sentido de los momentos difíciles que pasamos en la vida. Ayúdenme con la segunda parte. Por medio del dolor, no quieres hacerlos salvos. ¿Quieres hacerlos qué? Entender.
En Cristo tenemos salvación y en medio de los propósitos de la vida, Dios hace que todas las cosas operen para bien por medio de aquel que nos amó. ¿Me hago entender? ¿Cuál es el sentido del dolor? Que nos haga entender, que mi alma entienda que hay un verdadero pan, una verdadera agua y una verdadera sombra, porque a veces nos distraemos del camino y queremos saciar nuestra agua con cisternas rotas que no retienen agua, o por lo menos no agua limpia, sino agua adulterada. Ahí vamos. En el Salmo 142.1, ayúdeme en Chequina, en la Reina Valera dice esto. Esto lo tocamos el domingo pasado, dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. En el 2 dice: delante de él expondré mi queja, delante de él con hambre. Al 42, discúlpeme, Chequina, 42. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Y de qué Dios está hablando él aquí? Acuérdense ustedes que Dios se manifiesta en su pueblo de determinada manera. Por ejemplo, a Abraham se le apareció como el león: yo soy el Dios Altísimo. A Jacob se le apareció como el Dios de las generaciones: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. A José se le apareció también como el Dios que salva, el Dios que provee. Aquí dijo David, dice: yo no necesito salvación, yo soy salvo, hoy me puedo morir, porque ya Él proveyó a través del Espíritu Santo arrepentimiento. Ya a través de ese arrepentimiento que el Espíritu Santo dio en mí, vino comunión, y eso me abrió las puertas a la salvación. Pero yo sigo teniendo sed de Dios. ¿Pero de cuál Dios? Del Dios vivo. Un Dios que le dé vida a estos huesos. Lo que él decía en este salmo es: estoy como seco. Porque en unos salmos anteriores dice: mi alma está vacía, mi corazón está seco. Porque siendo hijo de Dios, teniendo comunión con Dios, me siento así. Y dice que hay una sed en su alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré ante Dios? Él conocía de su necesidad, conocía cuál era la provisión necesaria y conocía el lugar donde conseguirla. Nosotros conocemos lo mismo. Todos nosotros, por cuanto tenemos el Espíritu Santo, sabemos cuál es nuestra necesidad. Hay veces que hay gente que le pide consejo al pastor: pastor, yo quiero saber si esto me conviene o no me conviene, si casarme con el mechudo, la cuadra, me conviene o no me conviene. Y solamente pide el consejo para que le ratifiquen lo que él ya sabe. Porque sabemos cuál es la provisión para nuestra alma. Y también sabemos dónde está esa provisión. Un cristiano tiene que tener la dieta de un cristiano, si no se vuelve raquítico. La dieta del cristiano es palabra, oración, congregarse. Y por extensión ahí viene la formación, por extensión ahí viene el cambio de carácter. Pero esa es la dieta elemental. Ya de pronto queremos algo más sofisticado. Pero nadie que no haya tomado leche va a comer viandas sólidas. Nosotros sabemos cuál es el lugar. Su palabra es verdadera comida y verdadera bebida, es su Espíritu Santo que nos lava. Esa sed, hermanos, no puede ser llenada sino con verdadero pan, verdadera agua y verdadera sombra. Quiero llevarlos al libro de Hechos, teniendo esto en mente, capítulo 16. Hechos 16.
Aquí estamos hablando, en el libro de Hechos 16, habla de 3 personas específicamente. Uno era Silas, compañero de milicia de Pablo. Otro era Pablo, el arquitecto de la iglesia, de la dinámica de la iglesia, y otro era un joven discípulo llamado Timoteo. ¿De dónde sacó esto, pastor? De Hechos 16:1. Seguramente él dice que Pablo lo seguía, que Timoteo lo comenzó a seguir. Y mire que en medio del quehacer de Pablo, llegan momentos en que ellos desean ser salvados por Dios, desean una provisión de parte de Dios. Vamos al texto para que me entiendan de qué les estoy hablando. Hechos 16:16 dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha. ¿Estamos sobre el texto? Que tenía un espíritu de adivinación. En otras versiones dicen que tenía un pitón. Y por lo general en estas regiones influenciadas por los griegos, quien tenía espíritu de adivinación tenía una cabeza de serpiente encima y lentejuelas en su cuerpo. Ya le digo por qué le hago la anotación. La cual daba ganancia a sus amos, adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, ayúdenme, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo ¿a quién? Al espíritu. ¿Sabemos qué espíritu era? Un espíritu de adivinación. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Y después de haberles azotado, ustedes conocen este texto, los mandaron echar en la cárcel, en la cárcel más profunda. Mis hermanos, cuando uno llega a este punto del libro de los Hechos, uno dice, ¿qué pasó acá? Cuando usted lee el capítulo 16 del libro de Hechos, mire usted cómo comienza. En el verso 1, Pablo llegó a Derbe y ahí se le sumó un discípulo llamado Timoteo. Sin Pablo hacer nada, había alguien que el Espíritu Santo estaba preparando allí a través de una mamá piadosa para que fuera discípulo de Pablo. ¿Quién preparó a Timoteo? Una mamá y una abuela piadosa. ¿Quién lo impulsó al ministerio? Pablo. Aquí uno siembra, el otro cosecha, pero el crecimiento lo da el Señor. Usted no se preocupe por el ministerio, usted preocúpese por ser obediente en lo poco, que en lo mucho el Señor se encargará de ponerlo, en lo que es mucho para usted o en lo que es mucho para mí. ¿Me hago entender?
Y Dios hace que coincida el tiempo de Pablo con el espacio de Pablo, con la obra que el Espíritu Santo venía haciendo algunos meses anteriores, algunos años anteriores, podían ser 3 años, 4 años, o desde su nacimiento, el de Timoteo, y coincidieron en el lugar preciso porque nuestro Dios no duerme. Y en esos momentos en que nosotros coincidimos, nosotros sentimos que nuestra alma está saciada, en todo sentido. Yo hace 27 años coincidí con esa princesa y ella con este príncipe. Hace unos años coincidí con mi hermano. Hace unos meses coincidí con mi hermana. Pero yo no digo, es que yo soy muy simpático, entonces la tengo matada. ¡No! Dios lo tenía fijado de antemano. Y aunque yo sienta que el agua entra a mi vida, porque Dios, ¿quién es el que provee? Dios. Y yo siento que de gusto el bienestar de Dios. Yo no soy el libretista de la película. ¿Me hago entender el término? Sino que Dios lo haya preparado de antemano y las cosas en Dios comienzan a darse. Dios preparó de antemano cada piedra de este lugar, cada tramo de esta estructura, Dios lo preparó de antemano. Y usted hoy está tomando el agua y está siendo sustentado como si fuese pan de los cielos, pero el mérito es 100% de Dios. Y Pablo llega y consigue ese discípulo, y no cualquier discípulo, Timoteo. Y a Timoteo le dedicaron 2 escritos de la Biblia, 2 cartas. Y las cartas de Timoteo le dan estructura a la vida congregacional. Mi hermano, son esos momentos de atisbos de gloria. Perdóneme esta, que le voy a decir. Yo quisiera ser cantante para decirle a la gente que los otros músicos y yo estamos adorando al Señor. Pero cuando veo servir, más allá de las diferencias, más allá de los dolores, más allá de las circunstancias, para mí es como agua fresca. Yo no sé si pasar a predicar o seguir adorando a Dios. Cuando veo que los hermanos en medio de las circunstancias dicen, me encontré con alguien, y ese yo necesitado, afligido, yo, como dice el Salmo 40, 14, pero esa persona tenía mayor necesidad que la que yo tenía, pastor. ¿Y sabe qué hice con mis lágrimas? Y le di testimonio de que Dios puede hacer algo, de que hay una puerta abierta. ¿Sabe qué es? ¿Qué pasa con mi vida ahí? Como agua sobre sequedades, es como agua fresca. Eso le pasó a Pablo. Dios venía tratando con un joven llamado Timoteo, y cuando Pablo llegó, Timoteo fue subido al nivel de discípulo, ya no de aprendiz de papá y de mamá, sino al nivel de discípulo. Hay quienes los tienen que despetar de la iglesia pequeña para ir a una iglesia de mayor responsabilidad. Hay gente que el pastor se les tiene que morir, que el papá se le tiene que morir, que el sustento, que la persona que era doctrinalmente correcta para ellos tiene que ¡pum! ¿Para qué? Para que pasen a ese nivel de Pablo. Bueno, Pablo llega a un lugar donde el discipulado comienza a extenderse. Verso 1, en el verso 2 dice, mire, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra. Comenzó a escucharse el testimonio de la iglesia local. ¿No le parece a usted que Dios venía proveyendo? Cuando la gente dice, allá en esa iglesia que queda en medio de las montañas, se adora a Dios con libertad. Allá hay palabra de vida eterna. Allá no hay rencilla. O sea, uno dice, ay Señor, agua para la sed de nuestro ser. Bueno, en el verso 3, dice en el verso 3 que Timoteo se sumó al ministerio. Mire que todo esto Pablo no le dijo, venga, vamos, camine. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo estaba en el asunto. ¿Me dieron la idea? ¿Quién es el que hace crecer el ministerio? Dios, es que es de Él, es de Él. Se le suma al ministerio, ya no solamente era discípulo, ahora era un discípulo en la barca. Y mire que la iglesia, creció el testimonio en la iglesia, comenzó el ministerio juntos y comenzaron a andar juntos.
En el 5, por ejemplo, en el 6 en el 4 comenzó a extenderse el evangelio, en el 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe, aumentando el número cada día. Ellos eran fieles en predicar la palabra y el Señor hacía lo que dice Hechos 2, que el Señor añadía los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque ellos eran fieles en estar unidos. Bueno, en el verso 7 dice que comenzaron a moverse, pero el Espíritu no se los permitió. Al final del verso 7 estoy. Estando en el ministerio, estando en el discipulado, discipulando a Timoteo, estando de buen testimonio en la iglesia, de pronto quisieron ir a algún lado. Y el Espíritu Santo, ¿qué les dijo? Pero no se los permitió. Aquí es cuando la guianza del Espíritu Santo es tan palpable que usted puede decir, ¿es por este lado? O también puede decir, por ese lado no es. Era una iglesia que había buscado esa armonía entre la estructura espiritual que debería tener como iglesia local y ese vivir en comunidad. Ya el Espíritu Santo determinaba cuál era el sentido del ministerio, de la congregación y de la iglesia local. En el 9, mire esto, y se le mostró a Pablo en una visión de noche un varón macedonio que estaba en pie, rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo no era un hombre de abundantes visiones, de pronto yo tampoco soy un hombre de abundantes visiones, pero lo que sí estoy seguro es que el Espíritu Santo tiene sus métodos para hacer las cosas, para decir las cosas. El Espíritu Santo les dijo, no, por ahí no es, pero el Espíritu Santo les mostró, por aquí sí es. Y cuando usted dice, wow, es por ahí, usted siente que está lleno de ese propósito de Dios como si fuera pan. Cuando con el hermano comenzamos a bajar estas columnas de madera, éramos yo, él y el resto de ángeles, porque no había más nadie. Y me acuerdo que el hermano se machucó una mano por allá, se torció un pie, no me acuerdo, encima de la casa vieja, pero teníamos la plena convicción de que por ahí sí era. Entonces se machucaba uno y porque el Espíritu Santo le dijo, es por ahí, es por ahí. Usted tiene que saber a qué lo llamó el Señor. Y si el Espíritu Santo le dice, es ahí, es de esta forma, o usted está resistiendo el plan de Dios. Si está resistiendo el plan de Dios, va a sentir un vacío, como si tuviera hambre. Salmo 142:1. Tengo sed, tengo hambre del Dios viviente. ¿Cuándo seré saciado? ¿Cuándo mi alma va a entender que tiene que presentarse delante de Dios y decirle, aquí está tu siervo, habla que tu siervo oye? Habla que este padre de familia oye, habla que esta hija de pronto en rebelión, en rebeldía con mamá, con papá, oye. ¿Cuándo vendré y me presentaré? ¿Cuándo venceré los propios caprichos de mi corazón? Bueno, todo esto venía aconteciendo y en el verso 10 ellos dijeron que procuraron seguir la visión que Dios les dio en sueños. Esto es maravilloso cuando alguien dice, muchos podrán tener diferentes visiones en el ministerio, pero yo sé que Dios me mandó a esto. El fracaso en el ministerio es seguir el modelo de los hombres. Las personas dicen, yo quiero tener una iglesia con luces X, yo quiero tener un grupo musical como el que tiene la iglesia tal, yo quiero tener un local gigante en medio de la cuadra más importante de la ciudad, porque yo quiero ser famoso como fulano de tal. Y están siguiendo la visión de un hombre. Las iglesias fracasan como iglesia local cuando se sigue
una visión que Dios no le dio a la congregación. ¿Usted sabe cuántos predicadores siguen la imagen de otro predicador, aún en su forma de hablar? ¿Usted sabe cuántos cantantes están siguiendo la visión de otra persona? El Espíritu Santo les mostró, les dijo que por ahí no es, les dijo por aquí sí es, les mostró la visión y obró en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad de que ellos obedecieran a la visión. ¿Sabe usted por qué Pablo en este momento ya obedecía? Porque el dolor es pedagógico. Cuando en el camino de Damasco se encontró con el Señor Jesucristo, lo tumbó de su camino, de su caminar, y le dijo: tú eres un testarudo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón, y el aguijón es algo que destruye, y estás destruyendo tu vida, golpeando el plan de Dios. Y el plan de Dios es indestructible, y cada vez que te resistes más al plan de Dios, más destrucción va a venir contra ti. Eso que estaba diciendo, el aguijón es algo que destruye, y no huyes de lo que destruye, sino que le estás dando golpes. Y un día tu humanidad no va a aguantar. Le estaba diciendo testarudo, obstinado. ¿Por qué Pablo le dan la visión? Y aquí dice: y cuando vieron la visión, enseguida procuraron partir. Mire que fue muy rápido esa obediencia. ¿Me hago entender? David dice en el Salmo 42:1: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, que Dios haga. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Tenía un impedimento que era del alma. Cuando vemos a Pablo, ya no dice: yo voy a ver si obedezco. No. Yo voy a moverme. Dice que prontamente atendieron a la visión, al plan de Dios, prontamente. Y comenzaron a hacer lo que Dios les había mandado hacer. Eran eventos de bendición, de ser saciados del agua. La iglesia crecía, el discipulado se extendía, los discípulos se convertían en ministros. La gente daba testimonio. Ustedes sí pueden ver de que el Espíritu Santo tomó el control y todo iba bien. ¿Sí o no? Eso lo repito. Y todo iba bien hasta que aparece una mujer con espíritu de adivinación en la historia. Si todo va bien, ¿por qué aparece esto? ¿Cuál es el sentido de que esto aparezca? Miren, hermanos, las iglesias pasan crisis, y cuando uno piensa que todo ya está marcando de la mejor manera, el diácono se coge con el que hace aseo, el pastor de pronto le parece que fulano está haciendo mal las cosas, y cuando uno ya está armando todo, dice: bueno, ahora sí, vamos a pasar a una etapa de establecimiento y de crecimiento. Todo se desbarata, todo se viene abajo. En el matrimonio, uno va creciendo, los primeros 7 años es de entrenamiento, conociéndonos en el matrimonio. Ya después de los 7, a los 10, a los 11, a los 12, por allá, ya nos respetamos, nos amamos, nos queremos, nos acompañamos, todo. Y por allá a los 21, el esposo comienza a comportarse como un bebé. Uno dice: pero ¿qué pasó? ¿Por qué vienen esas crisis? Como pastores, a veces aconsejamos a personas que se cuestionan si el evangelio es verdad. Y no son personas que están recién llegadas a los caminos del Señor, sino son personas que han trajinado caminos en el Señor. Y dicen: estoy cuestionando mi fe. Y dice: ¿por qué llegan estas circunstancias a la vida de las personas? Miren, mis estimados hermanos, vamos a Salmo 30. Dejen un dedito ahí en Hechos 16, porque lo vamos a necesitar. Salmo 30, 5 y 6.
¿Estamos sobre el texto? Dice, porque por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Voy a la carga en esto. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije, ayúdenme, no seré conmovido. Voy a repetir eso. En mi prosperidad dije, no seré conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como un monte fuerte. Ayúdeme en la última parte. Escondiste tu rostro y fui turbado. Yo no sé si pueden ver un cambio de escenario. Él llega y dice, no seré conmovido. Pero Dios, que sigue siendo Dios, ¿qué hizo con él? Dice ahí, escondiste tu rostro y fui turbado. ¿Dios le hizo mal? ¿Dios le hizo mal, sí o no? ¿Dios le hizo mal? No, porque la gente dice, Señor, ¿por qué te llevaste a fulanito? ¿Por qué me quitaste el trabajo? No, Dios no está interesado en que tengas o no tengas trabajo. Dios está interesado en saciar tu verdadera hambre, tu verdadera sed y tu verdadera necesidad de sombra. Escondió su rostro por un momento para que ese dolor fuera no salvación, sino pedagógico. A través de esos momentos de la vida, mi alma entiende quién gobierna. Porque Jesucristo es mi Salvador, pero es el Señor de mi vida. Dios es el que gobierna. ¿Me hago entender? Aquí a David le llegó, mire que hay, en el 5 dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Mire, hermanos, esto es que el Espíritu Santo genera en nosotros esa sed de Dios. En medio de los momentos difíciles, Dios está generando en nosotros esa sed de Dios. Acuérdense ustedes que el Espíritu Santo me convence de juicio, de pecado y de maldad. Él me hace ver a mí como un hombre necesitado de arrepentirme. Pero nadie se puede arrepentir si no está necesitado de comunión con Dios. ¿Y quién es el que obra en mí esa sed de arrepentirme? El Espíritu Santo. Y en cada momento que yo estoy pasando, no es para que yo salga corriendo de los brazos del que ama mi alma, es para que venga más profundo a la intimidad con Él. Ese es el sentido de todo lo que pasa en nuestra vida. Esto es lo que los teólogos llaman la noche profunda del alma. Lo que dice el libro de Job, que es uno de los temas centrales del libro de Job. ¿Por qué sufren los hombres? ¿Por qué sufren los buenos? Y uno se pregunta, si yo hago esto, ¿por qué me suceden cosas que no convienen o que no me agradan? Porque Dios en su misericordia ordena todas las cosas para bien. Dios utiliza todo cuanto existe alrededor nuestro para nuestro bien. ¿Por qué? Porque quiere crecer en nosotros la necesidad de Dios. ¿Me llevan la idea? Miren, mis estimados hermanos, los grandes avivamientos que han habido en la historia han comenzado con una sed de Dios. Una iglesia sin sed de Dios, sin sed de una adoración genuina, de entender la Escritura, sin vendas, una iglesia que no va a pasar un momento de avivamiento. Hay un predicador que, si usted puede buscar por allí en internet cuando pueda, en las Islas Híbridas, un predicador llamado Campbell. Todos los que tienen raíces bautistas saben de qué estoy hablando porque se estudia la historia de Campbell como modelo de avivamiento. Campbell fue un predicador que Dios movió a las malas a las Islas Híbridas. ¿Por qué a las malas? Porque pasó muchas circunstancias malas en su tierra
hasta que lo único que le quedó fue irse de misionero. Y él allí, a regañadientas, se fue a llevar un mensaje de arrepentimiento. Allí había un par de ancianos rondando los 100 años que llevaban 17 años de rodillas, clamándole al Señor porque mandara a alguien joven que les ayudara para no perecer sin ver un aislamiento en las Islas Hébridas. Y este hombre fue a regañadientas a estas islas, casi que deportado, expulsado, casi que huyendo, a predicar de un texto escrito, porque él no quería predicar de lo que tenía, de lo que había sido formado, sino simplemente así manda a decir el Señor que se arrepientan porque si no van a perecer. ¿Y cuál es la predicación de él? Así manda a decir el Señor que se arrepientan porque si no van a perecer. Y predicaba todos los días el mismo mensaje. Un día llegó la policía a buscarlo a la casa de los pastores y le dijeron esto: vamos porque al frente de la policía hay un montón de gente tirada en el piso diciendo que necesitan arrepentirse. Y cuando lo sacaron, un policía por un lado y otro policía por el otro lado, para llevarlos para que atendieran a esas personas, la gente se asomaba en las ventanas. El aislamiento de las Islas Hébridas, búsquelo cuando pueda. Se asomaban en las ventanas diciendo: yo necesito arrepentimiento. Yo necesito arrepentimiento. Yo necesito arrepentimiento. Y es uno de los aislamientos más grandes que han habido en la época moderna. La noche oscura del alma de Campbell lo forzó a obedecer a Dios, aunque no entendía el propósito de Dios. Yo conozco muchos ministros que han sido tratados en la economía porque no han querido obedecer a Dios. Y tratan de sostener las cosas de manera artificial, y todo sustento de pan comienza a ser quitado hasta que entienden que Dios los llamó para un propósito. Esas noches oscuras del alma tienen un propósito. Esos momentos de conflicto que tenemos en el ministerio, que tenemos entre familia, tienen un propósito. Yo me hago más misericordioso cuando puedo entender a mis hijos en medio de sus conflictos. Esas noches oscuras me están formando a mí para cumplir el plan de Dios. Miren, mis estimados hermanos, Pablo iba todo bien. De un momento a otro se atraviesa la mujer con espíritu de adivinación, se atraviesan unos señores que hablan mal de él, de su ministerio que estaba haciendo bien. De un momento a otro vienen los alguaciles, le echan mano, se lo llevan. De un momento a otro aparece un señor con un látigo. ¿Se acuerdan ustedes cuántas veces lo azotaron ahí? Lo dice 2 de Corintios. 39 latigazos. Y no solamente lo latigaron, lo azotaron, sino que aparte de eso lo botan como una cosa allá en la cárcel, y no solamente en cualquier cárcel, sino en la más profunda mazmorra que había. Y uno dice: pero ¿dónde está el Dios de Pablo? ¿Por qué nos ha acontecido esto? Como decía en el Antiguo Testamento, si somos piadosos en Dios, somos creyentes en Dios, ¿por qué nos ha acontecido esto? Dios estaba en el asunto y se comienza todo a derrumbarse, pero Dios sigue siendo Dios. Y aunque llegue la noche oscura del alma, aunque ande en el valle de sombra de muerte, el valle de sombra de muerte no determina quién soy yo, porque mi verdadero pan viene de lo alto. Lo que sacia mi alma viene de lo alto, viene del plan de Dios, el plan perfecto de Dios. Llegan y lo azotan a ellos, llegan y los llevan a la cárcel. En medio de la cárcel ellos comienzan a cantar. Lo puedes ver por ahí en el verso 17, 18, 19 y 20. Ellos comienzan a cantar. Y en medio de esos cánticos, ¿qué pasa? Ustedes saben la historia. Un terremoto, ojo, no un temblor.
Un terremoto, y el terremoto no dice mato a este porque es impío y a este porque es cristiano lo protejo, no. ¿Cuántas iglesias han sido destruidas en terremotos, en tsunamis, en maremotos, en guerras? Muchas. Viene un terremoto y Pablo y Silas, que estaban allí, también tenían. Y en medio de ese tener, ¿sabe qué siguieron haciendo ellos? Cantando. ¿Por qué? Porque su alma tenía necesidad no de ser salvos del terremoto. Tenía necesidad ¿de quién? Del Dios vivo. Entonces yo tengo que presentarme a Dios. Si tengo problemas, de pronto en mi finanza, de pronto en las circunstancias de mi trabajo, de pronto con mis congéneres, pero mi necesidad no es solamente estar bien en mi casa, esa es la consecuencia de que mi alma sea saciada. Cuando mi alma es saciada, aún a mis enemigos hace estar en paz conmigo. ¿Sí me hago entender? Si yo estoy en paz con Dios, Dios acomoda todo. Dios trata con mis hijos, trata con el esposo, trata con la esposa, trata con el patrón. Y si no trata, bendito Dios que permanece fiel a pesar de que yo no entienda su plan. En medio del terremoto, en medio de los azotes, ellos necesitaban saciar el hambre de Dios. Necesitaban saciar la sed de Dios. Necesitaban la sombra de Dios. Esta provisión que Dios promete en Isaías 49:10 va más allá de un pan físico, va realmente al fondo de mis verdaderas necesidades. Mi verdadera necesidad no es el sustento para hoy, mi verdadera necesidad es que mi alma tenga comunión genuina con Dios. Allí en medio de estas circunstancias, ustedes conocen la historia que el hombre que estaba allí, el carcelero, se iba a suicidar. Y él le dice, no se haga daño porque aún estamos acá. Y sigue diciendo la historia de que este hombre lo llevó a la casa, le dio pan, curó sus heridas, y él les predicó, ellos le predicaron. En el verso 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban con él. Y él, tomándolos en aquella misma hora en la noche, les lavó las heridas. Bueno, ellos conocieron al Señor. A él le lavaron las heridas, a Pablo y a Silas. Pero aunque vino provisión del Señor, había un plan mayor. Dios siempre tiene un plan mayor. Cuando Dios ve una pareja, está viendo generaciones. Cuando Dios ve a alguien que medio toca el piano, está viendo un adorador. Cuando Dios ve a alguien que comienza a ser instruido en la palabra, ella tiene un plan para que sea capaz de enseñar a otros. Como dice Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Dios siempre va más allá. ¿Usted cree que la vida acaba porque su novio no le habla, porque su novia no le habla, porque su hijo no tiene empleo, porque su hijo es rebelde, porque su hijo fuma de porta lo que no debe? Pero Dios está viendo que el plan sigue, porque Dios provee para nuestras necesidades, no para nuestros caprichos del momento, para sanar mis heridas con una curita. Él provee de fondo lo que mi alma necesita. Tanto que estos hombres conocieron del Señor, mantuvieron a Pablo y a Silas por un día, 2 días en casa, y los magistrados que los habían mandado a colocar presos le dijeron, suéltelos. ¿Sabe usted qué dijo Pablo en el verso 37? Vamos ahí. Verso 35 al final dice, cuando fue el día, los magistrados enviaron a los alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que lo suelten. Así que ahora salgan y márchense en paz. Uno puede decir, esta alma sedienta, hablando de Pablo, Dios le proveyó agua. Pero vamos al verso siguiente. Pero Pablo les dijo, ¿qué les dijo? Después de que nos azotaron públicamente, sin sentencia judicial,
siendo ciudadanos romanos, nos acecharon en la cárcel, ¿ahora nos echan encubiertamente? No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Mis hermanos, hay veces que para saciar nuestras circunstancias se aparece un pan pasajero. A veces tenemos problemas en el matrimonio y nos colocamos de acuerdo, esposa y esposo, después de quitarse los guantes y tener los ojos morados, y dicen: a nosotros los que nos conviene es ir al psicólogo. Y va ese león que se las da de Mike Tyson y ella que se las da de Mujer Maravilla, la luchadora de estrella, con los guantes colgados, escondidos detrás de la montaña de la vergüenza, y le dicen al psicólogo lo bueno que son ellos para que les ayude. Y el psicólogo le dice que los hijos, que esto, que lo otro, que mire, que el patrimonio, que la sociedad, y un montón de cosas. Y ellos se van con las manos amarradas con una bendita y algodón. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelve a salir esa naturaleza torcida que hay en cada uno de nosotros, y golpeamos la mesa y que comience el siguiente round. Aquel que dice: no voy a gastar la plata en lo que no es pan, y apenas llega la quincena le pica el bolsillo, de escondida se roba a sí mismo para darse unos gusticos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acaba y promete que no lo vuelve a hacer y vuelve a recaer en ello. Porque son soluciones pasajeras. Esas son soluciones pasajeras. Porque de pronto la solución no es que vean hacia el futuro olvidando el pasado. De pronto la solución es recapacitar en el pasado y arrepentirse de lo que han hecho mal, sabiendo cuál es el camino correcto. A veces ir al psicólogo es bueno, porque ellos estudiaron para eso. Pero a veces es necesario que vaya el esposo y le diga a la esposa: he fallado. Usted se casó con un príncipe que se convirtió en sapo. He aquí. Hijo, he fallado, he fracasado como papá. ¿Por qué? Porque no fui la imagen de un padre a la manera de Dios para usted. Y de pronto lo que usted necesita no es que el tiempo pase, sino ir de pronto a la persona que ofendió y decirle: soy culpable de esto, necesito ser sanado, no temporalmente, no dejar que el tiempo pase por encima de las cosas, sino necesito un pan que verdaderamente llene este vacío que tengo en mi corazón. Necesito un agua que sacie esta resequedad que hay en mi alma. La Biblia dice: el impío huye sin que nadie lo persiga. Entonces comienza a trastearse de casa, comienza a comer en la habitación del resto de la familia en el comedor, comienza a andar de aquí para allá, de allá para acá, comienza a bloquear a Pepita en el WhatsApp para que no le escriba, cambia de número, porque ha buscado un pan para hoy, pero no ha buscado un pan que le llene, no ha buscado ese propósito de Dios, ha buscado un espejismo. Es como dice Isaías 29, sueña que come, pero su estómago está vacío. Pablo dijo: yo no necesito esto, el plan de Dios tendrá que seguir. Muchas veces yo le puedo rendir tributo a mi dolor. Es que no me quieren, es que no me entienden, es que no hacen, es que no tal cosa, y puedo decir pobrecito yo, y atesorar un montón de lágrimas. O puedo decir: a pesar de mis lágrimas, el plan de Dios va a seguir. A pesar de que yo soy como Jacob, porque muchos renqueamos de la cadera, porque hemos resistido a Dios, hemos peleado con Dios, hemos peleado con su plan. Creíamos que peleando con Dios
íbamos a tener un pan que saciaba. Nos dimos cuenta que nos llegó el amanecer, que pasaron nuestros días, pasaron nuestros tiempos, pasaron nuestros años, y el plan de Dios siguió firme, y tarde que temprano me van a ajustar la cadera hacia el plan de Dios. Pero como estaba tan endurecido en mi propio corazón, mi cadera, estoy hablando espiritualmente, se va a quebrar. Y voy a tener la cicatriz de andar como andó Jacob al final de sus años, quebrado de cadera, pero sabiendo que Dios, en su infinita misericordia, no me permitió el pan que me iba a ilusionar por un tiempo, sino que me dio un pan que verdaderamente me iba a llenar. Pablo en el 37 llega y dice, no, hay un plan mayor que este que ustedes me están perfeccionando. Lo que he vivido hasta acá, lo que he soportado hasta acá, habla de que Dios está en el asunto. Yo no me voy a distraer de que Dios hizo crecer la iglesia, hizo que vinieran discípulos, hizo crecer el ministerio, hizo que mujeres piadosas se levantaran, hizo que el testimonio de la iglesia se extendiera. Yo no me voy a detener por las circunstancias que me están pasando. Yo voy a dejar que el plan de Dios siga adelante. Eso fue lo que Pablo dijo. Esta leve tribulación, dice Pablo, coloca en nosotros un enorme peso de gloria. Estoy pasando momentos difíciles, sí, pero el plan de Dios sigue. En esto se considera un ministro. No es el que más sabe, porque hay iglesias rabínicas, aún en Jerusalén las habían, eran los que más sabían. No el que más emocional es, como la iglesia que decía el domingo pasado, que es la iglesia babilónica, que tiene un Nimrod, al cual hay que seguirle la visión. No, en eso no se conoce un ministro. Ni el más carismático, ni el más rabínico, ni el que más sabe de la norma. Se conoce en el carácter que pueda tener para seguir a pesar de la adversidad. Cuando los hijos llegan lejos, cuando el papá es capaz de seguir en medio de la adversidad, los hijos van a seguir. Cuando la iglesia permanece, cuando el pastor es capaz de seguir en medio de la adversidad. Cuando nosotros entendemos que el plan de Dios sigue siempre, saciaremos nuestra alma con verdadero pan y con verdadera agua de parte de Dios. Aún en el valle de sombra de muerte, yo no me voy a mudar de ese valle, lo voy a atravesar. Estoy pasando momentos difíciles. Yo he pasado momentos difíciles. Y le digo, Señor, si tú me das la vida, viviré. Si me das la muerte, moriré, punto. Porque no soy digno, sino de lo que tú dispongas para mí. No me pongo a racionalizar quién me hizo daño o por qué las cosas no se dan. Simplemente, Señor, lo que tú determines está bien. Termino con esto. En el Salmo 37:6, dice así, Salmos 37, voy a leer a partir del 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Voy a leer nuevamente. En medio de las circunstancias de la vida, cuando vienen los azotes, cuando viene el terremoto, cuando viene la cárcel, cuando viene lo que el Señor permita, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Mire esto. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de lo que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. En medio de esas sequedades del alma, en medio de esas circunstancias terribles del alma, como dice el Salmo 127, ahí la noche del alma, lo leímos hace rato en el Salmo 37, y en el 127 dice, por demás es que nos levantemos de madrugada y hagamos, si el Señor no es el que edifica, el que hace.
En medio de esas circunstancias de que queremos hacer mucho, en medio de las circunstancias en que nos azotan, en que estamos en la cárcel, en que viene el terremoto, en que somos despreciados, en que la justicia que practicábamos nos la contaron por injusticia. Aquí dice el salmista, en el texto que leímos, Salmo 7, guarda silencio ante Jehová, espere, no te alteres. Guarda silencio en el lugar de provisión de verdadera agua, verdadera sombra y verdadera bebida. Espere, no te alteres, guarde silencio. Mi alma está batida hasta la muerte, dijo Cristo. Mi alma está batida, guarda silencio. Salmos 40, 14. Aunque afligido yo y necesitado, yo sé que Dios pensará en mí. Sí, pero tengo sed. Como dice Salmo 42, tengo sed de Dios y de Dios que obre en mi ser. ¿Qué voy a hacer? Voy a guardar silencio. Dice Lamentaciones capítulo 3, verso 22, 23, dice, espera en Dios, por si aún Él tiene misericordia, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Esperar en Dios. Voy a esperar en Dios. Voy a guardar silencio. Voy a guardar silencio en Dios. Estoy sobre el Salmo 37, guardar silencio ante Jehová. Voy a esperar en Él y no me voy a alterar. Termino leyendo el Salmo 127. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano trabaja la guardia. Porque por demás es de levantarme de madrugada y que vayamos tarde a reposar y que comamos pan de dolores, pues a su amado dará el Señor el sueño. Amén. Incline su rostro por un momento. Dios ha prometido verdadera agua y verdadero pan y verdadera sombra. Y aunque hay momentos de la vida, iglesia, que todo parece venirse abajo, nuestras seguridades se vuelven inseguridades a mi visión, a tu visión, a nuestra vista. Aunque viene la cárcel, viene el conflicto, viene la angustia, Dios ha provisto en Cristo todo lo que mi alma desea. Yo sé que tú has estado en la cárcel como yo. Yo sé que tú has estado en esos momentos de latigazos aún de los que te aman. Pero hoy, bueno sería que dijera lo que dice David en el Salmo 42:1. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo mi alma vendrá y se presentará delante de Dios? Padre, dame esa gracia. Dame esa gracia de entender que este dolor no es para destrucción, como le dijeron a Job. No es para destruirte. Es para que entiendas el que habla contigo. Dame esa gracia, Dios, que yo entienda cuál es el camino por donde debo de andar. Guía sobre él mis pasos. No apartes de mí tu rostro, tu misericordia. Hazme entender, Señor, como dice el Salmo 38, hazme entender y muéstrame el camino por el cual debo de andar y fija sobre mí tus ojos. Señor, hazme entender que no sea como el mulo sin entendimiento, porque Cristo es mi verdadero pan, el que sacia el hambre de mi alma, el que sacia la sed de mi alma y el que me puede guardar contra el turbión, contra la tempestad de los días, de las noches. Aunque haya venido el lloro esta noche, en la mañana vendrá la alegría, porque Cristo es el nuevo amanecer, las nuevas oportunidades, el nuevo Adán, la nueva creación. Señor, aquí estamos
unidos, arrepentidos, esperando misericordia, Dios, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Y que podamos decir como dijo Pablo, tu plan va a seguir, Dios, no lo voy a abortar, tu plan va a seguir, porque tú cumplirás el propósito en cada uno de nosotros, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mi estimado hermano, Dios me les bendiga. Salúdense en el amor del Señor. Si usted quiere ofrendar en esta iglesia, lo que enseña la Biblia es lo siguiente: cada uno dé como propuso en el corazón, no con tristeza ni por necesidad de que haya en este lugar, sino porque es obediencia a Dios, y Dios ama al que da con esa alegría. Dios me les bendiga.